Foresight es diseñar el mañana, y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana. Hola familia 4S, bienvenidos a su podcast. Espero les siga ayudando este podcast para desarrollar mejores proyectos y más extraordinarios en toda Latinoamérica. Hoy tenemos un super invitado especial, Francisco Martín del Campo de Arquitectoma, una empresa de arquitectura y desarrollo que ha participado en proyectos muy emblemáticos en México y no sé si en algunas otras partes. Ahorita nos platicará un poco más a detalle, pero como Chapultepec 1, Iniciando Reforma, Tamán, Parque Santa Fe, entre algunos otros proyectos, ¿no? Bienvenido, Francisco, qué gusto tenerte en este espacio. Esta es tu casa, cuando quieras puedes volver a regresar, pero qué gusto tenerte por primera vez. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación a ti y a 4S. Buenísimo. Cuéntanos un poquito de Arquitectoma, cuéntanos un poquito de Francisco, para que nuestra audiencia te conozca un poco más y sepa quién es Arquitectoma y Francisco. Bueno, Arquitectoma es una firma que básicamente nuestro core es desarrollo inmobiliario. Tenemos ya más de 35 años desarrollando esta actividad. Nacimos en 1983 y nuestro rango de actividad es desde vivienda media a residencial, y en ese mismo rango de mercado manejamos también oficinas, centros comerciales y hemos hecho edificios mixtos incluyendo hotel. Entonces nos manejamos en ese rango, básicamente en la Ciudad de México, aunque hemos desarrollado también en el interior de la República. Buenísimo. Y Francisco Martín del Campo, pues yo soy arquitecto de profesión. Soy egresado de la Anáhuac. Después tengo algunos temas de diplomados y posgrados en temas de negocios en el IPADE, y hicimos esta firma, 3 socios originalmente, y en la primera de las muchas crisis que nos han tocado, la firma se desintegró y me quedé yo solo y sumé al arquitecto José Portilla, que ahorita somos los 2 socios de Arquitectoma. Buenísimo. Pues qué bueno, qué padre conocerte, qué bueno tenerte otra vez por acá por el podcast. Nos gusta iniciar a nosotros con una pregunta para romper un poco el hielo y, como decimos, conectar un poco más con la persona. Y entonces le preguntamos a nuestros invitados ¿cuál es tu superhéroe favorito y por qué? Bueno, mi superhéroe favorito, no creas que estoy tan familiarizado con cómics y cosas de ese tipo, pero tal vez mi superhéroe favorito sea Winston Churchill, que se me hace uno de los hombres más inteligentes que ha estado en la política, que es una actividad en la que yo no he participado, pero se me hace que necesitas muchas habilidades y destrezas para moverte en esa selva, y Winston lo hacía no solo con mucha inteligencia, sino con mucho humor y con mucho sarcasmo, lo cual francamente me divierte. Buenísimo, qué bueno conocer un poco más de Francisco en ese aspecto. Ahora sí, vamos a platicar un poco del tema inmobiliario, que es el foco principal justamente de este podcast. Y el tema en específico que queremos hablar contigo, Francisco, me ha tocado o hemos participado, ahorita hemos estado hablando y hemos visto su trayectoria y hemos visto un par de proyectos ultra mixtos que han venido desarrollando como empresa y que sobre todo han cambiado la dinámica de la zona, que son hoy en día íconos de la ciudad, como es justamente el caso de Chapultepec 1, entre otros proyectos que tienes. Y me gustaría hablar justamente de eso, de esos macroproyectos icónicos, qué diferencia tienen en el ramo inmobiliario. Y eso nos lleva a la primera pregunta, y es, cuando platicamos con el desarrollador, o la mayoría de desarrolladores obviamente que está afuera, desarrollan proyectos chicos, medianos, algunos un poco más grandes, pero no todos tienen la oportunidad de desarrollar estos macroproyectos. Y seguramente se preguntarán, ¿cuál es la diferencia cuando estás desarrollando un macroproyecto con estas características, que sabes que tienes una de las esquinas iniciales de Reforma, que va a cambiar por completo una de las calles más importantes, no de México, sino de Latinoamérica,
con una densidad muy fuerte en cuanto al número de metros cuadrados construibles. Y te pregunto, ¿cuál es el gran reto cuando conceptualizas este tipo de macroproyectos? Mira, Eduardo, este tipo de macroproyectos, por lo general, son retos francamente divertidos porque te ponen en la mesa un problema o un caso a resolver que la manera como lo empiezas a acercarte a él es determinante. Y el primer gran reto es el tener un buen bonding con los inversionistas, con los dueños, y poder entender y hacer una química y un equipo en cuanto a qué se pretende de esos proyectos. Porque si tú tienes una idea y el inversionista otra, pues nunca llegas a ningún buen término. Entonces, como inicia todo esto es entender qué quiere el inversionista y hacerlo entender a él de la manera técnica cómo lo puedes lograr. El segundo tema es, ya que logras entenderlo y hacer un programa arquitectónico que funcione tanto económicamente como técnicamente, el siguiente reto es el convencer a las autoridades de hacer una buena dinámica con la autoridad, porque estos proyectos por lo general, como son casi siempre casos únicos o casos primeros, la autoridad pues no está acostumbrada a verlos y tienes que hacerlo realidad con una serie de modificaciones o adecuaciones a los reglamentos existentes que si no haces también una buena química y un buen equipo con la autoridad, pues tampoco los llevas a buen puerto. Y estas cosas que parecen más sociales que técnicas son determinantes. Ya después los retos técnicos, pues ya son los que te puedes encontrar en otro tipo de proyectos, nada más que magnificados. ¿Qué tan diferente? Fíjate, en algún momento le tocó a mi socio Carlos entrevistar a Elías Ayub y le preguntaba cuál es la diferencia de dirigir un proyecto, o sea, una empresa que factura 10 millones de dólares y una empresa que factura 100 millones de dólares. Y él le decía, el liderazgo que necesitas es el mismo, o sea, el líder tiene que ser un líder nivel 5, que se habla de ese líder que logra integrar a la gente, pero que también logra poner restricciones y que lleva adelante a su equipo. ¿Qué tan diferente es realmente el proceso de conceptualización? Y quitando la parte técnica de lado, porque sé que eso se puede resolver, pero la parte de pensar en el proyecto inmobiliario, ¿hay una manera de pensarlo distinto desde el mercado al que vas enfocado? O sea, ¿realmente tienes una conceptualización diferente de ese producto? Y sobre todo porque también existe una presión social detrás, que un proyecto, pues digámoslo, chico o mediano, pues si no es tan bonito no pasa nada, ¿no? Pero si estás en el inicio de Reforma o estás en una calle emblemática o vas a cambiar por completo la zona y te puedes convertir en uno de los proyectos más emblemáticos del país, ¿cambia esa manera de pensar el producto desde que lo estás conceptualizando? Sin duda, ¿eh? Para mí se me hace que el cambiar de escala, que realmente un macroproyecto es una escala diferente de algo que probablemente se pudiera hacer de otra manera, te hace también cambiar inclusive de equipos de trabajo. Todos estos desarrollos se hacen no por una gran idea, ni hay el genio detrás de esto, sino que son una serie de equipos multidisciplinarios que siempre participan en este tipo de proyectos. Y si estabas acostumbrado a hacer a lo mejor un edificio de 20,000 metros cuadrados, 15 niveles o lo que sea, cuando te cambias de ring, pues tienes que también cambiar de asesores, de comercializadores, integrar otra serie de especialidades que probablemente no se involucraban en otro tipo de proyectos. Y el tema es ser lo suficientemente humilde, flexible y abierto para poder integrar todo ese tipo de equipos y, como tú decías, liderearlos como un director de orquesta, donde pues a lo mejor ya era una orquesta de cámara de pocos instrumentos y ahora sí ya es una orquesta a todo lo que da y tienes que coordinar a todos, ¿no? Gran reto seguramente debe ser. Mencionabas otro tema que para nosotros es clave y lo venimos
nosotros pidiendo a gritos en prácticamente todas las ciudades de México, y hay algunas que lo han hecho, ¿no? En el caso de Monterrey, con la legislación DOT, ese cambio en legislación que permite proyectos con una altura y con una altura y una magnitud diferente, o en el caso en específico de Tijuana también, Guadalajara lo empieza a hacer, Reforma lo hizo en su momento, pero ¿tú qué crees que hoy en día falta para que haya más proyectos emblemáticos, más rascacielos en México y más productos con estas magnitudes? Porque creo que le suman mucho valor a la ciudad, obviamente le dan una imagen completamente diferente. ¿Por qué no existen suficientes proyectos? ¿Es un tema de normativa? ¿Y qué tipo de normativa tú crees que faltaría en caso de que sí fuera un tema de normativa? Mira, yo creo que no es un tema de normativa realmente, ¿eh? Porque si tú analizas en Reforma, que es donde se ha dado el que le llaman Mini Manhattan, que le puso ahí así Jorge Gamboa, eh, se permiten torres de gran altura y de hecho se han hecho torres de gran altura y se sigue pudiendo hacer ese tipo de torres. El tema para mí ahora es económico. En las situaciones que está viviendo México desde hace 3 años, pues no existen los mercados que te puedan absorber todos los metros cuadrados que avientas de un golpe en una torre de esas dimensiones y te lo hacen inviable hoy por temas simplemente económicos. La parte técnica, el subsuelo de México, que es complicado, es sísmico, etcétera, ya existe la ingeniería que te puede resolver ese problema. Pero el tener que absorber, que ustedes son especialistas en eso, un mundo de metros cuadrados al mismo tiempo, porque aquí sí no hay camino de regreso. Claro. Cuando es un conjunto horizontal, pues puede ser 10 casas, luego otras 10. Aquí, si ya te arrancaste, ya no te queda más que acabar. O sea, el gran reto tú que ves de estos proyectos inmobiliarios hoy en día en México es el tema económico y el tema comercial que permita pues comercializar o vender este tipo de productos con esas dimensiones y con esas cantidades de metros cuadrados disponibles. Sí, sin duda. Para mí ese es por lo que no estamos viendo que se detonen nuevas torres grandes, que ya existen proyectos, o sea, los conocemos, el desarrollo que pretenden hacer en el Lozaba, también ahí al arranque del bosque de Chapultepec, pues no lo vamos a ver detonar. El que tiene Javier Sordo en Colón, pues son proyectos que ya estaban listos, pero pues no se detonan porque hoy por hoy las condiciones de mercado no permiten hacerlos. Y el pensar, en este caso, Francisco, en una mezcla de giros y de usos que te permitiera decir, no voy a un solo mercado, sino tengo un abanico de posibilidades de 3, de 4, de 5 mercados que lo hemos platicado en proyectos inmobiliarios, donde decimos es, pues el tamaño es tan grande que empezar en un solo uso, todo oficinas o todo comercio o todo hotelería hoy en día, pues, sin duda es una locura, ¿no? Pero incorporar otros giros y otros usos diferentes que nos permitiera balancear un poco esa parte comercial o atacar diferentes mercados que pudiera dar esa dinámica para detonar esos proyectos, o existen restricciones, o es muy complicado, que esa es la siguiente pregunta, qué tan complicado, qué tan grande es el reto de combinación de usos en un tema vertical, porque en horizontal se puede, ¿no? Pues aquí va comercio y lo centralizas y luego va vivienda a los alrededores y vertical más pegado hacia el comercio y tienes manera de zonificar. Pero en vertical, ¿cómo es ese reto? ¿Cómo logras que convivan los usos, que estén integrados, pero que además tengan la independencia para que también pues, se puedan desempeñar para el uso para el que están preparados, ¿no? Pues mira, lo describiste muy bien y ese es el reto en vertical y esa es la ventaja que te da el desarrollo de usos múltiples en vertical, es precisamente lo que tú mencionas, el poder, uno, dividir tus mercados y dos, que los usos que integras en esa vivienda vertical, oficinas vertical, hotel vertical, al estar mezclado con los otros, le das la ventaja de, sin salir a la calle, poder hacer uso de restaurantes o si tienes
un tema corporativo y tienes gentes que te visitan de fuera, pues que se puedan hospedar en un hotel, o si tienes residencias también, pues los mismos que trabajan en el corporativo pueden tener su vivienda ahí. Entonces, te da una serie de beneficios muy buenos para poder integrarte y tener en un solo lugar que se vuelve como una calle vertical, pues transitas por esa calle y te vas de un punto al otro. Sí, esa calle se Pero llama Elevador, ¿no? Elevador, exacto. Ese es el gran reto. La complicación de la solución de las circulaciones verticales que sean independientes, porque pues, tú no quieres ir a un corporativo de alto nivel con una señora o un señor que vaya con bolsas de súper o un perro, ¿no? Entonces dice, pues, que no va uno con el otro, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, el diferenciar accesos y circulaciones verticales de tal forma que te sientas que tú llegas a tu residencia o que llegas a tu corporativo o llegas a tu hotel de manera independiente. Pero, digo, pues tiene solución, ¿no? Pero sí, en términos de eficiencias, tienes un problema porque pues, las verticales cruzan en un sentido y no son combinables con otros, entonces hay muchos metros cuadrados perdidos Ok. o no rentables por ese tipo de cruce de circulaciones y es lo que te lleva a la solución donde vas de mayor flujo a menor flujo y por lo general diseñas que la parte que necesita menos flujo va hasta arriba del edificio en la parte más alta y la que tiene mayor flujo en la parte más baja para que no tengas el cruce de todos esos elevadores por todo el edificio. Gran consejo para todos los que están desarrollando un ultra mixto. Que entonces esa puede ser una de las limitantes para decir es no tengo 6 usos diferentes porque tendría que tener 6 circulaciones distintas y el nivel de ineficiencia que la torre me podría generar sería pues mucho más importante, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues bien interesante lo que se logra con este tema de verticales. Me llamó un poco la atención el tema de, no es un tema de regulaciones. Sé que en Ciudad de México el tema de regulaciones y sobre todo en esa zona de Reforma ya existe para que se hagan cada vez más proyectos. Y sin duda el mercado de la Ciudad de México está complicado y por eso no se han desarrollado. Pero, ¿qué pasa con el resto de ciudades de México? ¿Te ha tocado experimentar o intentar hacer algún proyecto inmobiliario de gran magnitud en alguna otra ciudad y que la complicación sí sea un tema de restricción gubernamental o de restricción de uso de suelos, de altura, de etc.? Mira, yo creo que los retos cambian según el giro y la plaza donde desarrolles. Y yo no solo creo que haya sido el COVID, sino el cambio de administración en nuestro país fue lo que empezó a secar el mercado ante la incertidumbre de cómo se iban a manejar las cosas con este cambio radical de visión del nuevo gobierno. En nuestra experiencia, nuestras absorciones se bajaron dramáticamente. Por ejemplo, en esa torre de Chapultepec 1, la que hemos mencionado de Reforma, nosotros vendíamos 1.5 unidades al mes hasta las elecciones pasadas y empezamos a vender una unidad al año. O sea, fue una caída dramática. Y eso nos sucedió prácticamente en todos los proyectos. Luego el tema COVID pues vino a acentuar la falta de absorción porque pues, las gentes no se podían desplazar a ver los productos y realmente las ventas o rentas se cierran hasta que la gente ve el sitio y comprueba si es el producto que necesitan o no. Entonces, yo creo que la gran sequía en el mercado que has pasado principalmente en las ciudades internas, porque en playas se ha desarrollado con un poco mayor de celeridad. Digo, todo el mundo ha sufrido, pero ahí hay mucho menos. Y la parte industrial, pues se está jalando muy bien. Entonces, para la mayoría de los desarrolladores, el reto yo creo que es poder elaborar desarrollos que puedan ser muy faceteables para que tu riesgo se minimice. Que digas, oye, sí me aviento, sí hago esto, pero que lo pueda hacer en cachitos. Porque si me va mal, que me vaya mal en un cachito, en un todo, ¿no? Entonces, a mí es uno
de los grandes retos y también el tema de económico, que es el otro gran reto, cómo poder desarrollar los proyectos menos apalancados y más capitalizados. Ok, ese es un gran reto y ese es lo que todo desarrollador quisiera. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo verías tú o cuál es la estrategia que ustedes están siguiendo y si se puede decir esa fórmula mágica para apalancarse menos y capitalizarse más? Hoy en día, ¿ustedes tienen alguna estrategia en específico al respecto? Mira, el tema es poder cambiar los proyectos que tenías y si son proyectos en venta, lanzar preventas muy agresivas con formas de pago muy cómodas y no detonar ningún proyecto que no esté suficientemente prevendido o preanclado. Ese es un tema muy importante. O la otra es con fondos de inversión que van a mucho más largo plazo, que no son inversiones que buscan darle la vuelta a su dinero en 3, 4 años, buscar ese tipo de fondos donde buscan una rentabilidad a 10, 15, 20 años y elaborar productos de otro tipo, que sean, por ejemplo, vivienda en renta, que eso no necesitas andarlo apalancando, sino que el fondo es el que invierte la totalidad de la inversión porque la va a ir recuperando en el tiempo, ¿no? Ok. ¿Ves el tema en específico de vivienda en renta como uno de los grandes mercados a futuro, este mercado mexicano? Porque, o sea, históricamente no necesariamente ha detonado como se esperaba que detonara, sobre todo desde el lanzamiento del crédito de Sociedad Hipotecaria Federal, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú hoy en día ese mercado? ¿Lo están incorporando ya dentro de proyectos inmobiliarios? ¿Qué tan difícil está siendo? Mira, es como bien lo dices, con sociedad hipotecaria, pues tuvieron algunos fracasos porque se lanzaron proyectos con desarrolladores que no estaban bien armados y fueron proyectos fallidos. Pero ahorita hay algunos fondos de inversión que están volteando a ver la vivienda en renta en grandes ciudades. Ahorita están experimentando prácticamente en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. No se están aventurando a otras ciudades. Y sí lo están haciendo de manera mucho más institucional y mucho más seria. Y ya están varios ejercicios en desarrollo que cuando hay crisis, como es nuestro caso actual en México, la gente pierde la capacidad de compra, pero tiene que vivir en algún lugar. Entonces, en vez de estar pensando en comprar, porque a lo mejor no eres sujeto de crédito o el aforo que te prestan no te alcanza para la vivienda que tú necesitas, pues te cambias a la vivienda en renta, ¿no? Que eso pues sucedió en México, igual antes de que hubo estabilidad, pues todo mundo rentábamos, no tenías la posibilidad de comprar hasta que hubo créditos mucho más accesibles y de plazos mucho más largos, ¿no? Y tasas fijas, ¿no? Que no siempre existió ese factor. Exacto. Muy bien, pues buenísimo. Pues Francisco, nos gusta mantenerlo, estamos intentando mantener los podcasts cada vez más cortos, con mejor información, más cortos. Entonces, agradezco mucho tu participación, agradezco que nos hayas recibido esta invitación y me gustaría terminar con una última pregunta y es, si tuvieras hoy en día que desarrollar solamente un proyecto inmobiliario o un producto inmobiliario, ¿qué estarías desarrollando? Solamente tienes opción de un producto inmobiliario. ¿Cuál es ese producto en el que Francisco ve la mayor capacidad del mercado? Industrial, sin duda. ¿Industrial de qué tipo? ¿Tienes algún favorito? No, naves industriales para poder absorber mercado de maquila y inclusive en el norte del país. Esos productos son ahorita los productos ganadores. Buenísimo. Buenísimo, pues ya saben, producto industrial, uno de los grandes ganadores, lo platicamos, creo yo, y yo agregaría el industrial de última milla o en ese, el que va enfocado justamente al tema de delivery, pero tiene ese enfoque como estructura o como el tipo de inmueble más industrial, creo que es uno de los grandes fuertes y sin duda el tema de maquila hacia el norte por la situación Estados Unidos, China, puede ser uno de los grandes futuros que pueda tener el ramo inmobiliario.
Francisco, otra vez agradecerte por estar en nuestro podcast. Bienvenido cuando quieras regresar. Esperemos que les haya gustado al público y cualquier cosa nos pueden mandar un correo a eduardo.torres@4S Real Estate, cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Buenas tardes. Hasta luego, familia K4S. Gracias por seguirnos en otro podcast. Los esperamos en el siguiente. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diséñalo a tu forma. Esto fue Forecast